Aquí comienza Días de Conversación. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué placer saludarles. Pero muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestros días de conversación a través de Cautiva 101.3 aquí en San Fernando, junto a Espacio Clautro, tu espacio, porque cada noche en San Fernando es distinta. Ahora tú no puedes salir de vacaciones o aún no sales y quieres tener un momento divine, como diría alguien por ahí, divino. Nos juntamos en Espacio Clautro, en esquina 862, una terraza maravillosa para disfrutar de gratos momentos, sushis, sándwiches, pizzas, tablitas, mejores tragos de autor, jugos naturales, cervezas artesanales. Un buen momento se disfruta en Espacio Clautro, Higgins 862. El COM está en el ADN de las nuevas generaciones. El COM es todo, absolutamente todo en computación. Y ahora hemos incorporado una sección de electricidad. ¿Qué significa aquello? Que tenemos luces, focos y ampolletas LED. Los focos pueden ser a energía solar o convencional. Venga el COM, Manuel Rodríguez 689. Apuntamos un poco con esto de las luces LED a la seguridad de su casa, también a la economía. Ampolletas, importante, que no se nos olvide. Muy bien, hoy día tenemos una invitada estelar, diría alguien por allí, porque es un tema realmente del cual, de la profesión de ella, perdón, hemos escuchado mucho, perdón, pero poco hemos hablado o poco conocemos, ¿qué es una terapeuta ocupacional? ¿O qué consisten las terapias ocupacionales? Cuando hemos hablado de autismo, junto a Carla Núñez, hemos hablado de las terapias ocupacionales. Yo quiero saludar y decirle gracias por acompañarnos a Nicole Castro Avilés. ¿Cómo está Ailín Nicole? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Parto saludando también a la gente de la casa que nos está escuchando el día de hoy. Agradezco realmente este espacio. Como dijo Jaime, mi nombre es Ailín Castro, terapeuta ocupacional, actualmente trabajando en Nova Médica en San Fernando. Y aprovecho este espacio también para que conozcamos un poco claro, que me desempeño, ¿cierto?, en esta área. Y no solo yo, sino que en verdad, ¿qué es la terapia ocupacional? Y esa sería la primera pregunta. ¿Qué es la terapia ocupacional? ¿Y para qué sirve? Sí. Bueno, yo creo que acá, siendo súper honesta, creo que para cualquier terapeuta ocupacional es un poco difícil también responder esta pregunta. Y no es necesariamente porque no sepamos qué hacemos, sino que son tantas las áreas, las actividades y las cosas que realizamos en nuestra vida cotidiana o en nuestra profesión que nos cuesta un poco reunir. Entonces acá, con la primera pregunta, voy a tomarme un poco de lo que dice la OMS, ¿ya?, o la Organización Mundial de la Salud. Esta nos define partiendo que somos una profesión o una carrera ligada al área de salud, en donde los terapeutas ocupacionales tenemos el objetivo de brindar herramientas a la persona en relación a sus ocupaciones o sus actividades diarias, con el fin de que la persona, independiente de la etapa del ciclo vital en donde se encuentre, sea más independiente y autónoma, ¿cierto? Y acá también me pasa mucho que doy esta respuesta y es como amplia. Claro. Entonces quiero especificar. Queda uno ahí. Claro, ¿qué es realmente? No, y me pasa mucho. Incluso me pasa que ya no estoy con la persona y digo, no especifiqué esta parte y es súper importante. Entonces, me gustaría dar dos ejemplos, sí, por supuesto, siendo el primero de ellos, porque trabajamos con todo el ciclo vital, o sea, desde el día 1 hasta el último. Entonces, es demasiado amplia la explicación. Pero para ser más concreta, en el día 1, ¿cierto? Cuando somos bebés, incluso cuando somos o puede llegar un bebé a este mundo prematuro, ya es probable que ese bebé venga con algunas alteraciones en relación a su desarrollo, ¿cierto? Puede tener problemas de succión, de apego con la madre, problemas asociados, ¿cierto?, al control postural, de esquema corporal. Entonces, claro, nosotros los terapeutas ocupacionales siempre abarcamos todas las áreas, siendo esta la física, la cognitiva, la emocional y la social. Entonces, le brindamos al bebé, en este caso, una evaluación integral en todas las áreas y vemos en dónde podemos aportar para que su desarrollo sea lo mejor posible, ¿cierto? Siempre abarcando cada área. Obviamente esto se da en un contexto más hospitalario. Ah, claro.
en donde el aporte de cada profesional siempre es importante, pero nuestro desarrollo, nuestro objetivo en este caso es brindar una integración lo más amplia posible para tener un buen desarrollo. Ya yéndome al segundo ejemplo, me puedo ir al área de geriatría o el trabajo con personas mayores, en donde en muchas ocasiones he escuchado que nos encasillan un poco, que no tiene nada de malo, pero la terapia ocupacional abarca muchas áreas y muchas partes. Pero volviendo acá al ejemplo, el trabajo que yo hago con las personas mayores que me ha llegado a la clínica, en su totalidad ha sido derivado desde neurología, ¿cierto? Por problemas asociados a lo cognitivo, en donde tenemos una de estas 4 áreas que yo mencioné afectadas, ¿ya? Entonces me llega el informe del neurólogo en donde dice... Eso te iba a preguntar, ¿quién emite el informe para que pueda...? Para que llegue. Exacto. Mire, puede ser necesaria, o sea, puede ser o no desde el área de neurología, o incluso si usted que está escuchando ahora mismo ve que alguna de las cositas que yo puedo nombrar está afectado, se puede derivar a terapia ocupacional. Puede ir sin informe, de hecho, y es como quiero ver, o siento que mi mamá, mi familiar, tiene algún problema en esto que tú mencionaste. Sí, claro. Bienvenido sea, se le hace una evaluación inicial y vemos en qué podemos ayudar, ¿ya? Entonces, volviendo al ejemplo, me llega el informe del neurólogo y sale que la persona mayor en este caso tiene una alteración en el área de la memoria. ¿Qué pasa mucho? Es muy común. El Alzheimer. Claro, otros diagnósticos también pueden ser asociados. Entonces, ¿qué pasa? Me llega la persona con esta alteración asociada a lo cognitivo y evaluamos todas las áreas siempre, y obviamente también nos apoyamos en el informe que nos da otro profesional. Entonces, siendo más específica, cuando está afectada el área cognitiva, es muy probable que exista un desequilibrio también en las otras áreas. Porque me pasa mucho que la persona mayor se avergüenza un poquito y oculta este diagnóstico, esta información. Se avergüenza de no ser tan eficiente o tan eficaz como lo era hasta hace un poco tiempo atrás. Exactamente, y me da vergüenza, me lo dicen así, me da vergüenza un poco decirle a mis amigas que estoy pasando por esto, a mis hijas que se den cuenta porque me da ansiedad, me pongo nerviosa, entonces las voy a ver menos. Y ahí es donde también viene el otro desequilibrio. Porque todas las áreas, bueno, somos seres integrales, sí o sí, no hay nada por separado. Entonces esa es la importancia también de la evaluación. ¿Y qué pasa? Está el área cognitiva, ya producto del problema con la memoria, y la persona deja de ir a ver a sus amigos, deja de hacer actividades comunes, ¿cierto? De participar en talleres, de ir a ver a su familia, a sus hijos, etcétera. Entonces ya quizás el área física, ¿cierto? Que es tan necesario mantenerla, sobre todo en esa etapa del ciclo, empieza a disminuir. ¿Ya? O sea, físicamente ya me traslado menos. Claro. Socialmente también. Pero muchas veces pasa que a la misma, el entorno de ese adulto mayor lo aísla. Ya, bueno, esperemos que eso no suceda. Claro, no, pero es que normalmente sucede. Sucede, lamentablemente. Lamentablemente, pero claro. También hablando desde la persona que llega, me dice, bueno, yo ya no participo tanto en estas actividades porque me da vergüenza, no quiero que me vean, claro. Y el lado social muchas veces también está muy ligado y nos alivia en nuestro lado emocional, porque sabemos que quizás nuestros amigos, nuestros familiares, quizás no me van a resolver la problemática que yo estoy teniendo, pero sí uno se siente más aliviado al conversar con otras personas. Entonces, si lo vemos, la persona llega derivada desde una problemática asociada a lo cognitivo, las otras áreas también están afectadas. Entonces yo, como terapeuta ocupacional, busco un equilibrio, ¿cierto?, de todas las áreas, más dando ciertas recomendaciones específicas para el caso específico y para las necesidades de la persona, ¿ya? Entonces acá también creo que es súper importante mencionar, estoy 40-45 minutos en sesión, quizás 1 o 2 veces a la semana con la persona, pero esto va mucho más allá, ¿ya? Entonces, si bien busco siempre el equilibrio de las 4 áreas para que la persona tenga una rutina en donde estas 4 áreas sean bien vistas, ¿cierto?, equilibradas, se estimula el objetivo, ¿cierto? El informe apuntamos hacia un área específica. Entonces acá en los 40-45 minutos se trabajan cosas asociadas siempre a los intereses de la persona y a las habilidades que presenta también,
Entonces trabajamos la estimulación cognitiva que va mucho más allá de esos 40 minutos, porque si reforzamos esa habilidad que quizás se está perdiendo y que aún se puede reforzar, eso le va a permitir a la persona seguir siendo autónoma. Ya a esto me refiero que la persona mayor se va a poder seguir desempeñando cocinando, en manejo de dinero, ajá, en traslado en la ciudad, en seguridad a la casa, ¿cierto? O en el hogar. Porque si seguimos ignorando quizás esta problemática asociada a lo cognitivo, a lo de la memoria, corre el peligro que esto se potencie, ¿cierto? Más aún si dejo de ir a ver a mi familia, si dejo de juntarme. ¿Y qué va a pasar? El deterioro es muy probable que al no tener la estimulación de las 4 áreas, esto sea creciente y cause una problemática aún mayor. Eso estamos hablando en términos de un adulto mayor. Pero en el caso de las personas que están postradas, que cada año van aumentando, ¿cómo trabajan ahí? Ya, también es un área o una parte que vemos terapia ocupacional. Sí. Como dije en algún principio, buscamos la independencia y la autonomía y que mejore la calidad de vida, claro, en cualquier punto de la vida del ciclo vital. Y el terapeuta ocupacional también tiene un rol importante en esta situación que es súper lamentable, obviamente, y dolorosa para la familia y para la persona. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y acá aprovecho de dar algunas recomendaciones, claro, que creo que para la sociedad o para las personas que están pasando por esta situación es muy difícil y uno no, sin tener, bueno, si yo no hubiera tenido esta carrera o no hubiera tomado este curso en mi vida, tampoco se me hubieran ocurrido, por así decirlo, claro, y menos pasando por esta situación que es súper difícil, sí, y interesante. Entonces acá me gustaría dar 3 ejemplos de lo que yo haría o lo que yo recomiendo si alguien que está escuchando está pasando por esta situación. Y el primero de ellos es, creo, uno de los más humanos, asociados a los intereses de la persona. Cuando tenemos a alguien que está pasando por esta situación y está postrada, esa persona tiene una historia de vida, ¿cierto? Claro. Una historia en donde cada uno de nosotros tenemos intereses y gustos. Me gustaba escuchar cierta música, me gustaba ver cierto tipo de películas, documentales. En el caso de las mujeres, quizás toda la vida se pintó las uñas de un color, se peinaba de cierta forma, se vestía de cierta forma. Entonces, asociado a los intereses, creo que si usted que está escuchando y tiene un familiar o algún cercano, y usted puede regalarle estos intereses que sigan permaneciendo en la actualidad, independiente de la situación difícil que está pasando, creo que eso es muy bonito, gratifica a la persona y también a la familia se le hace un poquito más ameno, porque si le gustaba quizás ver a algún familiar, a sus hijos, y quizás por temas geográficos no lo puede ver, ponga fotitos cerca de donde está, háblele, pídale a sus familiares, a sus amigos que envíen audios por WhatsApp, ya, que es algo que podemos hacer, ¿cierto? Sí. ¿Qué más? Hay un millón de cosas. Póngale perfume de repente, todo lo que esa persona... Hazla sentir como ella se sentía anteriormente de estar ahí. Y eso alivia mucho al dolor de la persona y también al de la familia, ¿cierto? Que si bien obviamente es una situación súper compleja y difícil, todavía se pueden crear recuerdos, todavía se pueden crear momentos, ¿cierto? En donde la persona se va a sentir gratificada, porque incluso a veces hay problemas, las personas suelen no hablar tanto, o incluso no hablar nada, pero la mirada, la sonrisa también nos dice mucho. Hablar con gestos. Hablar con gestos. Entonces ahí también apunta mi segunda recomendación asociada a la comunicación, en donde cómo lo mantenemos, cómo buscamos esta comunicación, si mi familiar o la persona que yo quiero ya no habla. Yo creo que hay muchas cosas que hoy día nosotros podemos comprar que son bastante accesibles, que son quizás pelotitas que se aprietan y tienen un pitito, una campanita, hay tableros de comunicación, que usted pone tablero de comunicación en Google y los puede descargar. Pero no tiene también que ser algo necesariamente elaborado, sino que incluso uno en una hoja de oficio puede poner un sí grande y un no, o puede ser una manito para arriba o una manito para abajo, dependiendo, y la pone a una distancia razonable. Ya tenemos un sí o un no, y se le puede preguntar a la persona, ¿apago la luz? ¿Quieres agua? ¿Quieres escuchar música? Y ahí se fomenta esta comunicación, que obviamente es súper importante, porque
es un ser humano que tiene opinión y tiene derecho No, por supuesto. a decir lo que opina, ¿cierto? Y uno no ve si fuera de esta profesión, quizás yo me cuestiono mucho y digo, si no hubiera pasado por esto, que también he tenido experiencias en relación a mi trayectoria como profesional, pasando por esta situación súper estresante, realmente no se me ocurre esto y es una hojita que puedo tener. Y es tan simple, es tan obvio, uno llegaría, pero si es tan obvio hacer eso, pero no siempre, no. Con el modo de supervivencia que nos ponemos muchas veces enfrentándonos a esta situación, no se nos ocurre. Entonces, creo que esto también es súper útil para todas las personas que están pasando por esta situación, en donde podemos validar, ¿cierto?, a la persona. El tercer consejo que daría, que también va muy ligado a las ocupaciones diarias, que acá aprovecho también de comentar. Terapeutas ocupacionales, la ocupación es algo que hacemos todos los seres humanos todos los días. O sea, desde que me levanto hasta que me acuesto, son áreas ocupacionales en donde yo ocupo mi tiempo, higiene menor, mayor, vestuario, que es lo que yo voy a hacer como asociado al tercer ejemplo, pero todas las relaciones, las habilidades sociales, todo hace un terapeuta. Entonces son muchas áreas, muchas cosas. Muy amplio. Es demasiado. Entonces, volviendo a la tercera recomendación o tips que podría dar en estos casos de personas postradas, sería algo asociado al vestuario. ¿Ya? Que a mí me ha pasado cuando entro y veo esta situación. ¿Para qué vestirla si está ahí, está postrada? No. ¿Quién la va a ver? ¿Cómo me puede ayudar ella? Claro, o sea, ¿cómo la voy a vestir yo? Claro, no, esto es algo que creo que también es súper útil que las personas sepan. Físicamente la persona probablemente no esté quizás con la musculatura, el rango de movimiento indicado o esperado. Entonces yo una de las recomendaciones que hago es que en el caso voy a dar el de la polera, pero se puede aplicar a cualquier parte, o sea, con cualquier prenda en verdad, es que yo recomiendo recortarla atrás, ¿cierto? Porque la persona está en una camilla, en una cama. Sí, correcto. Recortarla desde el cuello hacia abajo en vertical. ¿Para qué? Bueno, va a ser más fácil la actividad propia. Sí, correcto, ¿cierto? Con esta calor también. Sí, también te le va a ayudar. Es más sencillo, porque también pasa mucho que los cuidadores a veces también es otra persona mayor. Sí, normalmente. Normalmente sea. Sí. Entonces ya la actividad en sí se hace un poco más sencilla, tanto para la persona que le están poniendo la prenda, como para el postrado. Claro. O para el cuidador. ¿Y qué pasa? No sé, Jaime, si alguna vez tú has escuchado el tema de las escaras. Sí, eso iba para allá un poco. Iba para allá un poquito. Claro. También es súper útil esta situación, porque las escaras, como sabemos o sabe la mayoría de las personas, son unas heridas que se abren en la piel, producto muchas veces de la permanencia en una misma posición. De la inmovilidad. Exactamente. Que ocurre mucho en esta situación. Por eso hay colchones anti-escaras. Exactamente, pero también se necesitan hacer cambios de posturas cada cierto momento y también una humectación, masajes, etc. Entonces, la espalda es una de las partes en donde salen este tipo de lesiones y nos va a permitir, ¿cierto?, el tener la polera recortada, que sea más fácil también aplicar el tema de la humectación y también darnos cuenta si existe alguna parte más enrojecida en donde podemos tener esa prevención. Y probablemente después decirle a alguien asociado a esta área, el doctor, el enfermero, quien vea a la persona que está en esa situación, de que está apareciendo eso. Entonces creo que si bien es una cosa muy sencilla, que es como recortar la polera, pero es fundamental para la prevención en este caso. Y para la calidad de vida también de la persona que está en esta situación. Pero te quiero sacar un poquito. Hoy día existen muchos programas, tanto en el hospital como en los servicios primarios de salud, de las visitas a postrado. Claro. ¿Pero estas incluyen la visita de un terapeuta ocupacional? La verdad es que me gustaría decir que sí. Pero no. Pero yo, actualmente no puedo confirmar si sí o no, pero sí yo he tenido más de un caso, no hace muchos meses, de personas que están en esta situación. Y no me... Es más médica, más... No me ha topado con este profesional. Sí, bueno, con el doctor, enfermero. Incluso una vez, creo que fue una psicóloga a hacer una contención emocional a la familia, pero lamentablemente no me he topado con un terapeuta ocupacional que vaya. Que es importante porque los tips que tú acabas de dar son tan básicos y tan importantes que, como decías tú, de obvio a veces no lo hacemos porque creemos que no es necesario, y normalmente las visitas son médicas, kinesiólogo,
el médico general, y eso para ver el estado de salud, pero no nos preocupamos mucho de ese estado anímico y de los pequeños detalles como lo que estamos hablando, que son fundamentales para una mejor calidad de vida. Claro, del ser humano como ser integral. Claro, o sea, ¿Dónde queda su opinión? Claro. ¿Alguien me interpreta lo que realmente siento? Claro. Entonces... No, y también acá, si bien en todos los casos los terapeutas ocupacionales vemos y trabajamos a través del usuario, que es como nuestro foco principal. Sí, por supuesto. Siempre es importante trabajar con la familia, porque a veces son 40 minutitos, pero es poquito. Es poquito. Entonces, en el caso de que sea posible, y ojalá fuesen todos los casos así, siempre el trabajo en conjunto con la familia, o incluso derivando algunos programas para fomentar el área social, siempre son súper útiles. Entonces, el trabajo, si bien es focalizado en el usuario, esto amplía todas las áreas, son importantes, y la familia también es una de ellas. El terapeuta ocupacional está en todo. Está en todo. Debiese estar en todo. Sí, hasta los lugares que a veces uno no se imagina, Claro. debiese estar. Claro, de ver cómo participar del desarrollo de la actividad y que ese desarrollo de actividad sea lo más grata posible, tanto para el que la hace como para el entorno que esté. Entonces, ustedes tienen, porque uno lo lleva, terapeuta ocupacional, normalmente lo lleva al trabajo por el hecho de ser ocupacional, que es una ocupación. Claro. Lo asocia ahí, pero no, muy por el contrario. Te ayuda a lo mejor a tener un buen trabajo, más allá de la orientación que te pueda dar. Claro, ¿no? Y es por eso también que nos desempeñamos en muchas áreas, en donde, claro, al principio también uno dice ocupación, trabajo, y Sí. lo asocia y uno queda en eso. Claro. O se dice... Yo tenía ese error, tenía ese concepto hasta hace no mucho. Ya, entonces ocupación, para los que nos están escuchando y también para que se entienda un poco más, es todo lo que hacemos todos los días. Cada cosa que hacemos en el día, un terapeuta ocupacional lo tiene que tener presente en la evaluación inicial, hasta lo que uno no se imagina, en donde todos ocupamos nuestro tiempo. Pero aquí hay que derribar un mito, porque normalmente cuando hablamos de terapeuta ocupacional, lo hablamos en niños con capacidades diferentes, como TEA, como la hiperactividad, a lo mejor como el Down, con todos que tengan capacidades distintas, lo asociamos mucho a eso solamente. Para mí, y yo creo que también para quienes nos escuchen y nos ven, el comentario que tú estás haciendo es una sorpresa. De verdad, son tan eficientes, tienen tanta su cobertura, tanta área, y que no las conocíamos. Claro, sí, no, y no necesariamente para ir a un terapeuta ocupacional hay que tener un diagnóstico, no es necesario, ¿cierto? Porque ya veo una falencia en esta área, y creo que esa área, como la mesa, ¿cierto? Las claro. 4 patitas, las 4 áreas. Si una de esas está en desequilibrio, es probable que también arrastre a las otras. Entonces, Vas a hacer así, porque si algo falla, en esta mesa, por ejemplo, si tiene una pata coja, no solo afecta el área física quizás, pero claro, cómo emocionalmente me siento claro, yo. Yo tengo que estar ahí afirmando, ocupándome. Claro, y eso va a traer otro desequilibrio. Claro, y eso trae que no esté concentrado en el trabajo, que no tenga la concentración necesaria como para desarrollar la actividad. Claro. Va en perjuicio de la actividad. Y me afecta el rol. Claro, el papel que tengo de desempeñar dentro de la conversación. Claro. Entonces, bueno, nos desempeñamos en muchas áreas. Se asocia mucho a lo de niño que tú mencionas. Sí. Que es válido también que se nos asocia a niños, pero ejemplos de donde podemos trabajar o donde yo recuerdo, porque son 1 millón de partes en donde se puede desempeñar. Tenemos el tema hospitalario, de la clínica, que es en mi caso, centros educacionales, en el PIE o en el Programa de Integración Escolar, tenemos fundaciones, centros asociados a drogodependencia, en donde también el rol... Ahí debe ser fuerte el trabajo, ¿ah? Sí. Me da la impresión, ¿no? Sí, también me ha tocado un poco, tuve una práctica profesional asociada a esta área, y también es muy necesario, porque la persona con una adicción tiende a dejar roles significativos, incluso a veces actividades cotidianas como el manejo de dinero, lo ocupo mal, ¿cierto? Porque lo ocupo quizás en una sustancia y no en supermercado, entonces no en mí. Claro, o en lo que debiese hacer, claro. O en algo que está siendo obviamente perjudicial para mi salud. También, por ejemplo, hay terapeutas ocupacionales que trabajan en centros penitenciarios, en donde este rol... Ahí debe ser... junto con el psicólogo, el psiquiatra, no sé, pero... Nuestra área apunta más a la reinserción laboral,
en donde, bueno, busca que la persona que está privada de libertad se vuelva a reinsertar de una forma adecuada a la sociedad, en donde, claro, el área social también ahí está en desequilibrio. Claro. Seguramente al cometer algún tipo de delito, mi rol como papá quizás o como familiar también se ve desenvuelto. Y en el tema... Actuamos negativamente. Normalmente cuando alguien comete una infracción, actuamos negativamente, nos retiramos, soltamos Claro. a la persona. Entonces, también cumple una parte primordial en relación a esa rehabilitación. Y hace muy poquito, hace como 2 o 3 semanas, me enteré que estamos entrando de algún modo al área de terapeutas ocupacionales en relación a perito judicial. Y yo dije, ¿Qué es eso? porque nunca lo había escuchado. Y me comentaba ahí un amigo y colega que tengo, Matías, que se desarrolla un poco más en relación a la salud mental. Él me decía, porque estábamos entrando un poco a esta área, y que los jueces buscan un poco nuestra evaluación y orientación para tomar ciertas decisiones judiciales, ya que se buscan recompensas quizás económicas, una reinserción de una persona que ha tenido alguna lesión o alguna situación relacionada con algún accidente. Entonces nuestra mirada también es importante para tomar una decisión, porque quizás yo decía y pensaba, ¿y cómo un perito judicial? ¿Qué hacemos ahí? Se desconoce muchas veces los costos de una silla de ruedas o de las adaptaciones que se tienen que hacer en el hogar, y creo que como terapeutas ocupacionales nos manejamos un poco más en las ayudas técnicas, en las modificaciones, en, claro, esta persona sufrió un accidente, entonces quizás en la misma empresa en donde quizás se pudo haber dado el accidente tiene que hacer ciertas modificaciones, y esto también requiere un costo, el costo emocional. Para la misma persona que tengo que ser distinto a los demás. Exactamente. Porque entonces, no voy a la par de mis compañeros, no, que tengo que usar esta rampla, que tengo que usar esto otro, que tengo que firmarme acá, que hay una barra hecha solo para mí. Claro. Que debiesen estar en todos lados. La accesibilidad debe ser algo universal. Pero bueno, no se da así en todos los casos, y es por eso que creo que probablemente se me hayan pasado 1 millón de lugares en donde se desempeña un terapeuta ocupacional, pero por el momento son esas las áreas que... Pero yo lo relaciono, y al escucharte, de verdad, me llama terapeuta ocupacional motivacional. Debería ser. Claro, porque ustedes son los que van a esa parte de la motivación, trabajan con la gente para motivarlos, para reinsertar. Entonces le vamos a agregar un subtítulo aquello. Pero hay mucha relación en tu trabajo con el psicólogo, con los psicólogos. Es tan parecido. No sé si es tan parecido. O sea, que al escucharte, pero nos compensamos. O sea, claro, hay áreas que... bien. Claro, hay cosas que tú me dices, te lo escuché al psicólogo. Oye, mira, ha pasado el tiempo en forma maravillosa. Wow, no puedo Qué creer. increíble. Es increíble. Es que tú das sorpresa en la vida. Sí. Yo, a Aileen le debo contar que la conozco de cuando era muy joven, de antes que entrara a estudiar. Y ahí parece que ella se hizo una autoterapia ocupacional. Dije, ¿para dónde se motivó y qué rico. Cuéntanos, ¿dónde te encuentras trabajando? ¿Cómo podemos acceder a la terapia ocupacional? Ya, yo actualmente me desempeño en Clínica Nueva Médica, acá en San Fernando. Y, aquí está una cuadra de la radio, en Manuel Rodríguez, entre Valdivia y Carampán, que es justo en la mitad de cuadra, al lado del restaurante El Peu. Exactamente, justo al ladito. Al lado, arriba tiene un letrero morado para que lo logren identificar. Ahí me desempeño, y hace unos par de meses ya estoy en FONASA, así que creo que eso también es súper positivo. Por supuesto. De forma particular y por FONASA en las atenciones. ¿Cómo reservo la hora? Bueno, se puede dirigir a la clínica o llamar también a la clínica, y ahí, dependiendo la disponibilidad... Sí, correcto, van agendando. Normalmente a veces son... más los jueves y viernes, pero siempre se puede hacer algo, como dicen amigos. Siempre hay algo que se puede hacer. Cuando hay una urgencia. Cuando hay una urgencia lo podemos... ¿Tienes el número de teléfono? ¿Te lo sabes tú? No lo recuerdo. Pero bueno, con ella vamos a seguir conversando. Nova Médica, que está aquí en Manuel Rodríguez, entre Valdivia y Carampangue. Ahí usted puede encontrar el trabajo y estas citas, estas sesiones.
Escucho bien, por FONASA también. Por FONASA. Ailín, yo te quiero agradecer que hayas venido. Nos encontramos la próxima semana, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias. ¿Próximo lunes o martes? Lunes lo vemos, pero puede ser el lunes si quieres. Puede ser. No hay problema. Fue un agrado verte. Que esté muy bien, muchas gracias. Jaime. Chao a todos que nos están escuchando, que se encuentren muy bien. Ailín Castro Áviles, terapeuta ocupacional, conversando con todos nosotros aquí en Cautiva en este día de conversación en Clínica Nova Médica. Entonces, Manuel Rodríguez, entre Valdivia y Carampán, y allí la pueden encontrar. Chao, que les vaya muy bien. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.